Muy bien, pues seguimos entonces hablando sobre el tipo de discurso. Ya vimos el discurso directo, ahora vamos a ver el discurso indirecto. Y bueno, pues este discurso se maneja en el tiempo presente o en el pasado, pero expresa lo que sucede o sucedió en tercera persona. Por ejemplo, en el presente sería Daniel va al mercado, en el futuro sería Daniel fue, en el presente Daniel va al mercado, en el pasado Daniel fue al mercado, ¿ok? No habla de yo fui al mercado, sino habla en tercera persona. Tercera persona, acuérdense que es él, ella, ¿ok? Y entonces hay un libro de René Descartes que se llama Discurso del Método y ahí está escrito en esa misma secuencia de discurso indirecto y de ahí viene la frase tan famosa de pienso, luego existo de René Descartes, ¿no? Entonces el concepto de un discurso es muy amplio y se puede referir a muchas cuestiones. En lo general, el discurso es lo que decimos, es decir, el término que se asocia con la transmisión de un mensaje mediante a las palabras. Entonces, este mensaje puede ser escrito u oral independientemente, ¿no? Hay discursos escritos, hay discursos orales. Generalmente los orales en ocasiones son improvisados, otros no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un discurso pues es la forma en la que un emisor construye un mensaje y las características que éste posee. Entonces, un discurso es una forma de comunicación, ¿ok? Y bueno, pues en una situación donde comunitaria, es decir, donde hay muchas personas, pues intervienen diferentes elementos, pero pues lo indispensable es la transmisión de mensajes, que sería el discurso entre un emisor y un receptor utilizando un código, que generalmente ya sabemos es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral, escrito y etcétera, ¿no? Entonces un discurso se da en un contexto determinado, en un tiempo y en un lugar específico y bajo pues ciertas condiciones, ¿no? Entonces la palabra discurso suele relacionarse con la palabra relato y en referencia pues al contenido cultural o ideológico de una persona o personas dentro de una determinada ideología. Por ejemplo, pues cuando se habla de un discurso liberal, marxista, moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes eh, orientaciones del discurso. Los temas variados, ustedes pueden hablar de lo que ustedes gusten. El discurso es de tema libre, no es de ciertos temas, sino que se puede ir abordando diferentes temas dependiendo de la necesidad o de lo que se quiera eh, pues dar a conocer al público, ¿no? Entonces, pues el discurso hace referencia pues cuando una persona habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado, es decir, un texto escrito con anterioridad y leído pues frente a una audiencia. Entonces, pues en los actos importantes se efectúan discursos así como lo hacen los políticos, los directivos de una empresa o en un colegio, pues un discurso busca orientarse a un tema o temas en particular y desarrollarlo de manera que capte el interés del público. Muchos discursos se apoyan en recursos de tecnología como presentaciones de diapositivas, videos, imágenes, eh, cosas expuestas en pantallas, entre otras. Y esto pues le da ese soporte y le da mucha más presencia, ¿no? Y lo hace más completo. Entonces, vamos a ver ahorita qué disciplinas son las que estudian el discurso, ¿ok? No nada más en español estudiaríamos el discurso. Hay otras disciplinas que lo analizan y lo estudian. Y obviamente pues el primero sería la lingüística, que estudia el discurso como una forma de lenguaje escrito o oral, es decir, pues el texto o la conversación, ¿no? Entonces, en cuanto a la situación de la comunicación, pues se encargan la antropología y la etnografía. Para la filosofía, el discurso responde a un sistema social de ideas o pensamientos y para la psicología, el discurso estaría dentro del psicoanálisis y se basa pues en una cuestión lógica. Esas serían las disciplinas que estudian o donde se utilizan los discursos. Ahora, ¿cuáles son las funciones del discurso? Bueno, dependiendo de la postura o de la posición que tome la persona que está discursando, el lenguaje dentro del discurso toma diferentes formas. Si el mensaje busca apelar, es decir, convencer o expresar un sentimiento, pues el discurso va a tener una función expresiva. Si lo que buscamos es llamar la atención de la persona que nos está escuchando, perdón, entonces va a ser apelativa. Recuerdan esas funciones del lenguaje expresiva, busca conmover, busca generar una emoción en la persona que está escuchando. Y la apelativa trata
de llamar la atención, ¿ok? Trata de hacer a lo mejor conciencia de algún tema, etcétera, etcétera, ¿ok? Cuando deseamos saber si el otro ha escuchado bien nuestro mensaje, es la comunicación, el lenguaje de la comunicación fática. Y cuando la función que retoma el mismo lenguaje se llama metalingüística. Esto ya lo vimos casi al principio del semestre. Cuando se trata de ficción, el discurso es poético y si brindamos información se llama objetiva. Y entonces pues la función sería informativa o referencial. ¿Ok? Estamos haciendo así como un pequeño flashback de los temas que hemos visto también a lo largo del semestre. Se dan cuenta cómo vamos enlazando estos temas y nos van desarrollando, nos van, perdón, unificando nuestro aprendizaje. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Precisamente. Entonces, el discurso utiliza diferentes mecanismos y recursos expresivos disponibles en la lengua. Entonces, pues obviamente es un acto comunicacional donde interviene pues el emisor del discurso y el receptor del discurso. Y la función y la finalidad que tengamos pues obviamente dependerá también de los tipos de discurso que nosotros queramos eh, presentar, ¿no? Entonces, en el próximo video vamos a ver las características generales del discurso y así pues vamos a ir entendiendo un poquito en qué consiste.